¿Alguna vez has sentido que ciertos hábitos pequeños y aparentemente inofensivos en tu hogar pueden estar afectando tu vida de maneras que nunca imaginaste? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, la prosperidad parece mantenerse distante de tu puerta? Hoy vamos a descubrir una verdad que puede transformar tu perspectiva sobre algo tan cotidiano como el lugar donde dejas tus zapatos en casa. Esta reflexión no se trata de superstición, sino de una profunda verdad espiritual que puede estar influenciando tu vida sin que lo notes. Porque lo que parece insignificante a nuestros ojos puede estar reflejando un desorden en nuestra vida espiritual, y eso tiene consecuencias. Vamos a sumergirnos juntos en esta poderosa revelación y entender cómo ciertos hábitos pueden abrir o cerrar puertas espirituales en nuestro hogar. Dios quiere que vivas en abundancia, pero también quiere que tu vida y tu casa estén en orden. Hoy aprenderemos cómo pequeños actos de descuido pueden estar impidiendo que la bendición fluya libremente en tu vida. Presta mucha atención, porque lo que vamos a compartir puede ser el principio de una transformación espiritual que impactará tu hogar y tu familia. Antes de comenzar, si esta palabra ya está tocando tu corazón, no olvides dejar tu me gusta en este video y compartirlo con alguien que también necesita escuchar esta verdad. Deja tu comentario contando si alguna vez has sentido que ciertos hábitos en tu casa pueden estar afectando tu vida. Así juntos podremos crecer espiritualmente y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ahora, vamos a profundizar en esta verdad y descubrir cómo el lugar donde dejamos nuestros zapatos puede estar afectando nuestra vida espiritual. Muchas veces, sin darnos cuenta, llenamos nuestros hogares de objetos que, a simple vista, parecen inofensivos, comunes, cotidianos. No pensamos mucho en ellos ni en el lugar donde los dejamos. Simplemente forman parte de nuestro día a día. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el significado espiritual que pueden tener ciertos objetos en tu casa? ¿Alguna vez has considerado que la manera en que organizas tu hogar podría estar influyendo directamente en tu vida espiritual? Nos acostumbramos tanto a ver los mismos objetos en los mismos lugares que dejamos de notar su presencia, como si se volvieran invisibles para nosotros. Pero esos objetos, aunque insignificantes a nuestros ojos, pueden estar emitiendo un mensaje espiritual. Pueden estar atrayendo bendiciones o, al contrario, bloqueándolas. Porque lo cierto es que el ambiente que cultivamos en nuestro hogar refleja nuestro estado espiritual. Si dejamos que el desorden, la falta de cuidado y la negligencia se apoderen de nuestros espacios, ¿cómo podemos esperar que la paz, la prosperidad y la presencia de Dios habiten allí? Dios nos ha dado un mandato claro. Nuestros hogares deben ser lugares de paz, de refugio, de bendición. Sin embargo, a veces caemos en la rutina, y lo sagrado se vuelve común, lo especial se vuelve corriente. No estamos diciendo que los objetos tengan un poder propio, pero sí creemos que pueden reflejar una condición espiritual que estamos descuidando. Por ejemplo, el simple hecho de dejar los zapatos en el lugar equivocado puede parecer trivial, pero cuando analizamos la profundidad espiritual que hay detrás de nuestras acciones, entendemos que nada es casual. Los zapatos, en la Biblia, representan muchas veces el caminar espiritual, el rumbo que tomamos, el testimonio que dejamos atrás. Si no somos intencionales en cómo manejamos esos pequeños detalles, ¿cómo podemos esperar que nuestra vida espiritual sea ordenada? Es como si dijéramos que queremos que Dios ordene nuestras vidas, pero nuestros hábitos cotidianos están llenos de caos y descuido. Imagina por un momento que tu casa es un templo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio instrucciones sobre el tabernáculo, cada detalle tenía un significado, cada objeto tenía su lugar asignado. No se dejaba nada al azar, porque el orden en el templo reflejaba la santidad de Dios. ¿Y qué es nuestro hogar? Sino un lugar donde buscamos la presencia de Dios, donde anhelamos que su paz reine. Sin embargo,
Muchas veces dejamos que el descuido, la prisa y el cansancio nos hagan perder de vista lo importante. Dejamos los zapatos en cualquier lugar no por rebeldía, sino por hábito. Pero esos hábitos reflejan en el fondo una desconexión espiritual. Cuando dejamos objetos tirados, cuando no cuidamos el espacio que Dios nos ha dado, estamos mostrando sin darnos cuenta que no valoramos lo que Él nos ha entregado. Estamos permitiendo que el caos espiritual se infiltre en nuestro hogar. Lecum, Biblia nos cuenta una historia fascinante sobre la presencia de Dios en el hogar de un hombre llamado Obed-Edom. La Arca de la Alianza, símbolo tangible de la presencia de Dios, fue llevada a su casa después de que el rey David temiera llevarla consigo tras un incidente trágico. La Escritura dice que el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Legún Samuel 6:11. ¿Por qué la casa de Obed-Edom fue bendecida? No fue solo por la presencia física del arca, sino porque él la recibió con reverencia, con un corazón dispuesto a honrar la presencia de Dios. No trató el arca como un objeto común, no la colocó en cualquier rincón. Sabía que al tenerla en su casa, estaba recibiendo algo sagrado, y esa actitud de respeto y consagración trajo bendición sobre su vida y sobre su familia. Ahora, reflexionemos por un momento. ¿Cómo estamos recibiendo la presencia de Dios en nuestros hogares? ¿Estamos tratando lo sagrado con ligereza? ¿Estamos siendo negligentes con los detalles que reflejan nuestra devoción? Así como Obed-Edom recibió el arca con cuidado y reverencia, nosotros también debemos examinar cómo tratamos nuestras posesiones, cómo organizamos nuestros espacios. No es el objeto en sí el que trae bendición o maldición, sino la actitud con la que manejamos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Los zapatos, como símbolo de nuestro caminar, no deben estar tirados en cualquier lugar, como si nuestro caminar espiritual no tuviera dirección. Es importante entender que la casa es un reflejo de nuestro corazón. Si nuestro hogar está lleno de desorden, acumulación y objetos fuera de lugar, ¿no será eso también un reflejo de cómo está nuestro espíritu? No se trata de caer en supersticiones o pensar que un objeto en sí tiene poder sobre nuestras vidas. Pero sí, debemos reflexionar sobre el mensaje espiritual que estamos enviando cuando descuidamos nuestro entorno. Si dejamos nuestros zapatos en la puerta desordenados, ¿no estaremos diciendo inconscientemente que nuestro camino está lleno de obstáculos y tropiezos? Dios desea que nuestros hogares sean un refugio de paz, un lugar donde su presencia sea palpable. Pero para que eso ocurra, necesitamos aprender a ordenar nuestra vida interior y reflejar ese orden en nuestro entorno. No basta con decir que queremos vivir en santidad. Debemos actuar en consecuencia, demostrando con nuestras acciones cotidianas que valoramos la paz que Dios nos da. Así como Obed-Edom honró la presencia de Dios en su hogar y fue bendecido, nosotros también necesitamos abrir espacio para que Dios obre, y eso comienza con pequeños actos de respeto y cuidado. Cada objeto en tu casa puede ser un recordatorio de algo mayor. Los zapatos representan el camino que recorres, tus decisiones, tus pasos en la fe. No los dejes tirados como si tu vida espiritual no tuviera rumbo. No permitas que el desorden exterior sea un reflejo de un desorden interior que no estás enfrentando. Pide a Dios sabiduría para reconocer esos pequeños hábitos que pueden estar bloqueando tus bendiciones. Recuerda que cada acto de orden, cada gesto de cuidado, es una declaración espiritual de que quieres que Dios reine en tu hogar. Así como el arca trajo bendición a la casa de Obed-Edom, nuestra disposición para honrar la presencia de Dios en cada rincón de nuestro hogar también atraerá bendiciones. No se trata de superstición, sino de reverencia. No se trata de reglas rígidas, sino de un corazón dispuesto a hacer que cada espacio sea un altar de adoración. Comencemos a ver nuestro hogar como un lugar santo, donde cada detalle importa,
porque Dios habita en la alabanza de su pueblo y también en el orden de aquellos que buscan su rostro con sinceridad y devoción. A lo largo de nuestras vidas espirituales, hay símbolos que nos acompañan y a veces no percibimos su profundo significado. Uno de esos símbolos son los zapatos. Quizás nunca te has detenido a pensar en ello, porque los zapatos forman parte de nuestra rutina diaria. Los usamos para proteger nuestros pies, para caminar, para avanzar en nuestro día a día. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué en la Biblia los zapatos tienen un significado tan especial? ¿Por qué en ciertos momentos específicos Dios pidió a sus siervos que se descalzaran? La manera en que tratamos nuestros zapatos puede estar conectada con nuestra vida espiritual de una manera más profunda de lo que imaginamos. Los zapatos en las Escrituras están relacionados con el caminar espiritual, con el rumbo que tomamos en la vida, con la dirección que decidimos seguir. No son solo objetos materiales, representan mucho más que comodidad o protección física. Representan el testimonio que dejamos atrás, el sendero que seguimos. Cuando descuidamos el lugar donde los dejamos, cuando los tratamos como objetos insignificantes, también podemos estar revelando cómo tratamos nuestra propia vida espiritual, como si nuestro camino de fe no tuviera rumbo claro o dirección definida. Cuando pensamos en los zapatos desde una perspectiva bíblica, inmediatamente nos viene a la mente el episodio en el que Dios se encuentra con Moisés en el desierto, en medio de la zarza ardiente. El Señor le dijo: «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Éxodo 3:5. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que se descalzara? No se trataba solo de una cuestión de protocolo o de cultura, era mucho más que eso. Dios estaba enseñando a Moisés que para acercarse a su presencia, debía reconocer la santidad del lugar en el que estaba parado. Los zapatos, que representan el polvo, el camino recorrido, lo humano y lo imperfecto, debían ser dejados de lado para poder estar en comunión directa con el Dios Santo. Era un acto de reverencia, de humildad, de reconocimiento de que la presencia de Dios no se mezcla con lo común o lo profano. En ese acto sencillo de quitarse los zapatos, Moisés estaba reconociendo que el terreno en el que se encontraba ya no era solo arena del desierto, sino un lugar consagrado por la presencia divina. El gesto de quitarse el calzado simbolizaba un acto de entrega, de despojarse de lo terrenal para recibir lo celestial. Ahora, pensemos en cuántas veces caminamos por nuestra casa sin pensar en lo que llevamos puesto, sin reflexionar sobre lo que nuestros hábitos cotidianos pueden estar diciendo de nuestra vida espiritual. Cuando dejamos nuestros zapatos en cualquier lugar, desordenados, tirados, ¿no estamos también mostrando que nuestro camino espiritual está fuera de orden, que no le estamos dando la importancia que merece? A veces queremos la presencia de Dios en nuestro hogar, pero nuestros hábitos reflejan falta de reverencia, de cuidado, de preparación para recibir lo santo. Moisés entendió que el lugar donde estaba parado era tierra santa, y su reacción fue inmediata. Obedeció a Dios, se descalzó, mostró con su acción que reconocía la santidad del momento. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a revisar nuestros hábitos diarios para asegurarnos de que reflejan reverencia y cuidado espiritual? Otro pasaje poderoso, donde los zapatos toman un significado profundo, es en la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos esa historia. El joven que, después de haber malgastado su herencia, vuelve a casa humillado, arrepentido, sin nada más que ofrecer que su corazón quebrantado. ¿Y qué hace el padre? Lo recibe con los brazos abiertos, lo restaura y le dice a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies». Lucas 15:22. Los zapatos en esta historia representan dignidad, restauración, el retorno a una posición de hijo. Mientras el joven estaba vagando, descalzo, su condición reflejaba pérdida, abandono, humillación.
Pero cuando el padre le da calzado nuevo, está declarando públicamente que su hijo ha sido restaurado, que su posición en la familia ha sido recuperada. El padre no solo le devuelve el lugar en el hogar, sino que también le devuelve el honor, la dignidad, la posibilidad de caminar de nuevo con firmeza y propósito. Así como el hijo pródigo fue restaurado, nosotros también necesitamos esa restauración en nuestras vidas. A veces caminamos por la vida con nuestros zapatos espirituales desgastados, llenos de polvo, sin dirección clara, cargando el peso de decisiones equivocadas. Pero cuando volvemos a Dios, Él no solo nos recibe, sino que nos equipa nuevamente, nos da nuevos zapatos, nuevas oportunidades para caminar en su voluntad. El gesto del Padre poniendo calzado en los pies del Hijo simboliza mucho más que un acto de generosidad. Es una declaración de reconciliación, de restauración completa. Es importante entender que los zapatos, desde una perspectiva espiritual, hablan de nuestro caminar diario, de nuestra jornada en la fe. No podemos caminar con zapatos desgastados, rotos o tirados en cualquier lugar. Necesitamos ordenar nuestras prioridades, consagrar nuestro andar a Dios, asegurarnos de que cada paso que damos está en sintonía con su voluntad. Así como Moisés mostró reverencia al descalzarse en presencia de Dios, nosotros también debemos mostrar reverencia en nuestra vida diaria. Así como el padre del hijo pródigo restauró la dignidad de su hijo con nuevos zapatos, Dios también quiere restaurar nuestra dignidad, nuestro propósito, nuestro caminar en el camino de la fe. La próxima vez que llegues a tu casa y pienses en dejar tus zapatos en cualquier lugar, recuerda lo que representan espiritualmente. No es solo cuestión de orden físico, es una representación simbólica de cómo estamos manejando nuestro caminar espiritual. Si dejamos nuestros zapatos en un rincón olvidado, descuidados, ¿no estamos también dejando de lado nuestra responsabilidad espiritual? Reflexionemos sobre esto, no como una norma rígida, sino como una invitación a ser más conscientes de cómo nuestras acciones cotidianas pueden estar reflejando nuestro estado interior. Que nuestros pasos siempre reflejen gratitud, humildad y disposición para seguir el llamado de Dios. Dios desea que nuestro caminar sea digno de la vocación con la que hemos sido llamados. No dejemos que pequeños hábitos cotidianos bloqueen nuestras bendiciones. Así como Moisés entendió la santidad del terreno y el hijo pródigo fue restaurado en su dignidad, nosotros también debemos cuidar de nuestro caminar, tanto física como espiritualmente. Que cada paso que demos sea un reflejo de una vida consagrada, de una fe firme, de un corazón que busca la presencia de Dios en todo momento. Porque cuando caminamos en obediencia y reverencia, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios y nuestro hogar se convierte en un lugar de bendición, restauración y paz. Hay hábitos que repetimos a diario sin siquiera pensar en sus implicaciones espirituales. Y uno de esos hábitos es el lugar donde dejamos nuestros zapatos al llegar a casa. Puede parecer una cuestión trivial, insignificante, casi automática, pero si nos detenemos un momento a reflexionar, veremos que incluso lo más pequeño puede tener un significado espiritual profundo. ¿Por qué algunos lugares en nuestra casa pueden atraer pobreza o problemas espirituales cuando dejamos allí nuestros zapatos? Para entender esta conexión, necesitamos mirar más allá de lo físico y abrir nuestros ojos espirituales para reconocer cómo ciertos actos reflejan el estado de nuestra vida interior. No se trata de superstición, no se trata de reglas rígidas sin fundamento, sino de entender que nuestras acciones cotidianas pueden estar hablando mucho más fuerte de lo que imaginamos. Cuando dejamos los zapatos en un lugar desordenado, sin cuidado, sin intención, estamos mostrando una actitud de descuido que puede trascender lo material y llegar a lo espiritual. Porque lo que parece desorden en lo físico puede ser un reflejo del caos en nuestro corazón, del desorden en nuestras prioridades espirituales. Y cuando permitimos que ese desorden se instale,
Estamos abriendo puertas para que entren problemas, confusión, incluso situaciones que pueden robar nuestra paz y nuestra prosperidad. Imagina por un momento la entrada de tu casa. Es el lugar donde recibes a tus invitados, donde das la bienvenida a quienes amas, donde cruzas el umbral entre el mundo exterior y tu refugio personal. La entrada es más que un espacio físico, es un portal espiritual. Lo que permites que cruce esa puerta también está entrando en tu vida, en tu hogar, en tu espacio íntimo. Ahora bien, si al cruzar la puerta dejamos nuestros zapatos tirados, de cualquier manera, estamos dejando que el desorden ocupe el lugar donde debería haber orden y paz. No se trata de una cuestión de limpieza únicamente, sino de intención. ¿Qué mensaje estás enviando cuando al entrar a casa no tomas el tiempo de poner las cosas en su lugar? Esa actitud refleja algo en tu vida interior, refleja cómo estás manejando tus decisiones, tus pensamientos, tu caminar diario. Y cuando nuestros hábitos reflejan falta de orden, de organización, de consagración, estamos permitiendo que esa misma falta de estructura se infiltre en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña mucho sobre la importancia de preparar el lugar donde vamos a recibir la presencia de Dios. Y uno de los ejemplos más bellos de esto es la historia de la mujer sunamita. La Biblia nos dice que había una mujer en Sunem que reconoció que Eliseo, el profeta de Dios, pasaba continuamente por su pueblo. Entonces ella decidió preparar una habitación especial en su casa para que Eliseo pudiera quedarse allí cada vez que pasara por la ciudad. Viendo Reyes 4, 8, 10. Ella no solo ofreció un espacio cualquiera, no le dio el rincón más oscuro o el lugar más incómodo, sino que preparó cuidadosamente un cuarto para recibir al hombre de Dios. Tenía una cama, una mesa, una silla y un candelero, es decir, todo lo necesario para que el profeta se sintiera bienvenido y cómodo. ¿Y cuál fue el resultado de esa actitud? La mujer sunamita fue bendecida abundantemente. Aunque no tenía hijos y su esposo era anciano, Dios le concedió un hijo como respuesta a su hospitalidad y su corazón dispuesto a honrar la presencia de Dios en su hogar. ¿Entiendes lo importante que es preparar el ambiente donde deseamos que Dios se mueva? Si dejamos el desorden ocupar nuestro espacio, si permitimos que el descuido sea la norma, ¿cómo podemos esperar que la presencia de Dios se sienta bienvenida? Así como la mujer sunamita preparó un lugar especial, nosotros también debemos preparar nuestro hogar con intencionalidad, mostrando que valoramos la presencia divina en cada rincón de nuestra casa. No estamos hablando de lujo o de decoración extravagante, sino de la disposición del corazón reflejada en el orden y la paz de nuestro entorno. Porque cuando nuestro hogar está en orden, cuando cuidamos los detalles, estamos diciendo: Señor, te damos la bienvenida, queremos que habites aquí. Ahora bien, ¿por qué específicamente los zapatos? Los zapatos representan el camino que hemos recorrido, las experiencias vividas, el polvo de los lugares donde hemos estado. Dejarlos desordenados al entrar a casa puede simbolizar que traemos ese caos, ese peso del mundo exterior, al lugar que debería ser un santuario de paz. Es como si no tuviéramos la intención de dejar fuera lo que nos carga, lo que nos pesa, lo que nos contamina espiritualmente. Y cuando permitimos que esa carga permanezca en la entrada, estamos creando un ambiente donde el desorden espiritual puede tomar raíz. No se trata de rituales, sino de simbolismo espiritual. La forma en que tratamos nuestros zapatos puede reflejar cómo tratamos nuestra propia vida espiritual. Si los dejamos tirados, si no les damos importancia, es posible que estemos haciendo lo mismo con nuestras decisiones y nuestro caminar en la fe. Piensa en tu hogar como un templo, un lugar donde Dios desea habitar, donde su paz debe reinar. Cuando dejamos nuestros zapatos en la entrada, sin cuidado, estamos diciendo sin palabras que no valoramos el paso que estamos dando hacia un ambiente de descanso y comunión. ¿Acaso no es mejor detenernos un momento, quitar el polvo del camino, colocar nuestros zapatos en un lugar adecuado
y declarar que lo que quedó fuera no tiene poder sobre lo que hay dentro. Esa simple acción puede simbolizar un acto de fe, un acto de entrega, una declaración de que dentro de nuestro hogar solo habrá paz, solo habrá orden, solo habrá bendición. No permitas que la negligencia en lo pequeño se convierta en una puerta abierta para la desorganización espiritual. Recuerda que cada rincón de tu hogar debe ser consagrado. Cada espacio debe reflejar la presencia de Dios. Si permites que el desorden se instale en la entrada, es posible que esa misma desorganización se infiltre en otras áreas de tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus finanzas. Pero si tomas la decisión de ordenar tu entorno, de cuidar los detalles, de preparar el lugar para recibir la bendición de Dios, estarás declarando que tu casa es un lugar donde la presencia de Dios es bienvenida, donde el orden refleja un corazón en paz y una vida alineada con la voluntad divina. Dejemos de tratar lo espiritual como algo desconectado de lo cotidiano. Dios quiere que lo honremos no solo con palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestros hábitos diarios, con el orden que reflejamos en nuestro hogar. Que cada rincón de nuestra casa declare que Dios es el Señor de nuestro espacio, de nuestras decisiones, de nuestro caminar. Que nuestra entrada sea un umbral donde lo mundano se quede afuera y lo sagrado tome su lugar. Porque cuando honramos a Dios en lo pequeño, Él se encarga de bendecirnos en lo grande. Cuando pensamos en nuestro hogar, a menudo lo vemos solo como el lugar donde descansamos, donde compartimos con nuestra familia, donde nos refugiamos del mundo exterior, pero ¿alguna vez nos detenemos a reflexionar sobre el significado espiritual que tiene nuestro hogar ante los ojos de Dios? Un hogar no es solo 4 paredes y un techo, es el lugar donde nuestras almas encuentran descanso, donde nuestras oraciones ascienden al cielo, donde los pequeños actos de devoción pueden crear un ambiente de paz y santidad. Dios desea que nuestros hogares sean un reflejo de nuestra fe, un espacio consagrado donde Él pueda habitar, donde su presencia sea palpable y constante. No se trata de que los objetos en sí mismos tengan poder, sino de cómo nuestras acciones reflejan el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Si descuidamos nuestro entorno, si permitimos que el desorden y la negligencia se apoderen de nuestros espacios, ¿cómo podemos esperar que la presencia de Dios se sienta bienvenida? La santidad en el hogar no es solo una cuestión de apariencia, es una expresión de reverencia, de obediencia y de entrega. Es el resultado de comprender que el lugar donde vivimos también debe ser un lugar donde Dios quiera morar. Cuando Josué, el gran líder de Israel, llegó al final de su vida, hizo una declaración que sigue resonando a lo largo de los siglos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esta afirmación no era solo una declaración de fe personal, sino una proclamación pública de que su hogar, su familia, estarían dedicados al Señor pase lo que pase. No importaba lo que los demás decidieran hacer, Josué tenía claro que su casa sería un lugar de adoración, de obediencia y de consagración. Podemos decir lo mismo hoy. Podemos afirmar con valentía que nuestro hogar refleja el servicio a Dios en cada rincón, en cada detalle, en cada pequeño acto de nuestro día a día. La santidad no se limita a los momentos en que estamos en la iglesia o cuando estamos leyendo la Biblia. También se manifiesta en la forma en que cuidamos lo que Dios nos ha dado, en cómo tratamos a los demás dentro de nuestro hogar, en cómo valoramos el espacio donde compartimos con nuestra familia. Nuestro hogar puede ser un lugar donde Dios habite o un espacio donde la presencia divina se vea obstaculizada por nuestras decisiones. Cuando dejamos que el desorden y la falta de intención espiritual se apoderen de nuestras vidas, estamos, sin darnos cuenta, alejando la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. No se trata de ser obsesivos con la limpieza física, sino de ser intencionales en mantener una atmósfera donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Un ejemplo claro de cómo el desorden espiritual puede traer consecuencias trágicas se encuentra en la historia de Acán.
Cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó bajo la dirección de Josué, Dios les dio instrucciones claras. No tomarían para sí los objetos consagrados al anatema, sino que todo lo dedicado al Señor sería para él. Sin embargo, Acán, impulsado por la codicia y la desobediencia, tomó un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y los escondió en su tienda. Josué 7:21. Lo que parecía un acto privado y sin importancia, trajo consecuencias devastadoras para todo el pueblo. Israel sufrió una derrota humillante en Jai, porque el pecado de uno había contaminado a toda la comunidad. El pecado oculto de Acán no solo afectó a su familia, sino que también detuvo el avance de todo el pueblo de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que lo que guardamos en nuestro hogar puede influir directamente en nuestras vidas espirituales. No se trata solo de objetos físicos, sino de la actitud con la que los mantenemos. Acán escondió lo prohibido pensando que nadie lo vería, pero olvidó que Dios conoce cada rincón de nuestro ser, cada rincón de nuestra casa. El pecado oculto se convirtió en una carga espiritual que bloqueó el propósito de Dios para todo el pueblo. ¿Cuántas veces permitimos que cosas aparentemente pequeñas, insignificantes, se conviertan en obstáculos en nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces guardamos rencor, amargura, actitudes negativas en nuestro corazón y en nuestro hogar, sin darnos cuenta de que esas cosas están bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros? Es necesario examinar nuestra vida cotidiana, nuestras acciones dentro de nuestro hogar, nuestras palabras, nuestras actitudes. ¿Estamos cultivando un ambiente donde la paz y la presencia de Dios puedan fluir libremente, o estamos permitiendo que el caos y el descuido contaminen nuestro espacio? Tal vez no estemos escondiendo lingotes de oro o mantos prohibidos, pero quizás estemos permitiendo que el resentimiento, la crítica, el desánimo, el desorden espiritual se acumulen en los rincones de nuestro corazón. Quizás estemos dejando de lado la oración. Quizás estemos descuidando el tiempo en familia para compartir la palabra de Dios. Quizás estemos permitiendo que lo urgente nos distraiga de lo importante. No podemos esperar vivir en victoria si nuestro hogar está lleno de cosas que no honran a Dios. La santidad en el hogar comienza con pequeños gestos de devoción y obediencia. Cuando decidimos dedicar nuestro espacio a Dios, estamos declarando que queremos que su presencia reine en cada habitación, en cada conversación, en cada rincón de nuestra casa. Es posible que tengamos que hacer cambios, que tengamos que limpiar no solo físicamente, sino espiritualmente. Quizás haya objetos que necesiten ser desechados. Quizás haya conversaciones pendientes de reconciliación. Quizás haya áreas de nuestra vida que necesiten un toque de restauración divina. No dejemos que el desorden espiritual se convierta en un hábito. No permitamos que lo cotidiano nos haga perder el enfoque de lo sagrado. Dios desea que nuestro hogar sea un lugar donde su paz se sienta tangible, donde su amor sea evidente, donde su palabra tenga un lugar central. Así como Josué declaró que su casa serviría al Señor, nosotros también podemos hacer esa declaración hoy. No permitamos que los detalles insignificantes bloqueen la bendición. No permitamos que lo ordinario nos haga olvidar que nuestro hogar es un lugar donde Dios quiere habitar. Que cada rincón sea un altar de adoración. Que cada acto de orden y cuidado refleje nuestro deseo de que el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Porque cuando honramos a Dios en lo pequeño, Él nos honra en lo grande. Que nuestras acciones dentro del hogar hablen más fuerte que nuestras palabras. Que nuestro testimonio cotidiano inspire a quienes viven con nosotros a buscar también la presencia de Dios en sus propias vidas. Muchas veces vivimos nuestra vida diaria sin detenernos a reflexionar sobre esos pequeños hábitos que, aunque parecen inofensivos, pueden estar afectando nuestra vida espiritual de maneras que no alcanzamos a imaginar. Estamos tan acostumbrados a nuestra rutina que dejamos pasar por alto detalles que, al repetirse día tras día, pueden convertirse en puertas abiertas para problemas espirituales.
No se trata de exagerar ni de vivir en constante temor, sino de aprender a identificar esas prácticas que, sin darnos cuenta, están afectando nuestra comunión con Dios, nuestra paz interior y a veces incluso nuestro bienestar familiar. Es importante recordar que la vida espiritual no es solo cuestión de momentos de oración intensa o de grandes decisiones, sino que también se construye en lo cotidiano, en esos hábitos aparentemente pequeños que reflejan el estado de nuestro corazón. A veces, dejamos cosas fuera de lugar, acumulamos objetos innecesarios o permitimos que el desorden se apodere de nuestro entorno porque pensamos que no tiene relevancia espiritual. Pero la verdad es que cada acto que realizamos refleja algo de nuestro interior. Si dejamos nuestros zapatos tirados en la entrada de la casa, sin orden ni cuidado, podemos estar demostrando una actitud de descuido hacia lo que Dios nos ha dado. El hecho de que algo sea común no significa que no tenga importancia. En la Biblia encontramos el llamado a ser ordenados, a tener una vida organizada no solo externamente, sino también en lo profundo de nuestro ser. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar. Nuestra mente implica cambiar hábitos, dejar de lado costumbres que quizás hemos mantenido por años, pero que ya no nos edifican. No podemos vivir en el desorden esperando que nuestras vidas espirituales florezcan, porque lo externo muchas veces refleja el caos interior. Hace poco escuché un testimonio que ilustra esto de una manera poderosa. Una mujer me compartió que solía llegar a casa después de un día largo y simplemente dejaba sus zapatos en la entrada, tirados, sin pensar mucho en ello. Poco a poco, se dio cuenta de que ese hábito se estaba extendiendo a otras áreas de su vida. Su casa comenzó a verse desordenada, su mente se sentía saturada y espiritualmente experimentaba una especie de bloqueo, como si la oración se volviera difícil y el ambiente en su hogar estuviera cargado de tensión. Un día, mientras escuchaba una reflexión sobre el orden espiritual, entendió que esos pequeños actos descuidados estaban afectando la atmósfera de su casa. Decidió entonces cambiar su actitud, comenzando por algo tan simple como tomar el tiempo para quitarse los zapatos al llegar, limpiarlos si estaban sucios y colocarlos en su lugar. Ese acto de intencionalidad se convirtió en una declaración de que quería poner en orden no solo su hogar, sino también su vida interior. Lo sorprendente fue que a medida que empezó a cuidar esos detalles, también comenzó a notar una transformación en su espíritu. La paz volvió a su hogar. La comunión con Dios se hizo más fluida y hasta sus relaciones familiares mejoraron. Esto puede parecer insignificante, pero no lo es. Cambiar un hábito pequeño puede ser el primer paso hacia una transformación mayor. El problema es que muchas veces no queremos admitir que necesitamos cambiar. Preferimos seguir en la comodidad de lo conocido, aun cuando sabemos que ese hábito no nos está haciendo bien. Nos decimos a nosotros mismos que no tiene importancia, que no afecta nada, pero la verdad es que esos pequeños detalles hablan más de nuestro carácter y de nuestra fe de lo que imaginamos. Si dejamos que el desorden se apodere de nuestros espacios, también estamos dejando que el caos espiritual gane terreno. Transformar nuestro entendimiento significa también aceptar que hay cosas que deben cambiar para que la bendición de Dios fluya con libertad. Imagina llegar a tu casa y sentir que el ambiente está cargado de paz, que cada rincón refleja una atmósfera de armonía y que tus pensamientos pueden centrarse en lo que realmente importa. Para lograr eso, necesitamos aprender a ser intencionales con nuestras acciones, a revisar esos pequeños hábitos que parecen insignificantes, pero que pueden estar bloqueando el fluir de la presencia de Dios. Una de las cosas que podemos hacer al llegar a casa es tomar un momento para consagrar el lugar desde la entrada. En lugar de tirar los zapatos de cualquier manera, podemos hacer una pausa
quitárnoslos con calma, agradecer a Dios por el día y colocarlos en su sitio con intención. Esa simple acción puede parecer trivial, pero refleja un corazón que desea orden y reverencia en su vida diaria. Es un acto simbólico de dejar fuera lo que no debe entrar: el estrés, las preocupaciones, los problemas acumulados durante el día. Nuestro hogar debe ser un lugar donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, y para eso necesitamos crear un ambiente que lo honre. No se trata de vivir obsesionados con cada detalle, pero sí de estar atentos a cómo nuestras acciones reflejan nuestra disposición espiritual. Si empezamos a practicar la renovación de nuestra mente a través de cambios concretos, estaremos dando un paso hacia una vida más equilibrada y conectada con la voluntad de Dios. Hay cosas que podemos hacer diariamente para mantener nuestra atmósfera espiritual saludable. Comenzar el día con oración, hablar palabras de bendición sobre nuestra familia, mantener una actitud de gratitud y sí, también cuidar los detalles pequeños como el orden en nuestro hogar. A veces pensamos que Dios solo se interesa por las cosas grandes, pero Él también se deleita en ver que sus hijos cuidan lo que Él les ha dado. Cuando dejamos de menospreciar los pequeños actos de devoción, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía lo mucho. Cambiar un hábito puede parecer insignificante, pero cuando lo hacemos con el propósito de honrar a Dios, estamos demostrando que queremos vivir en su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Así como aquella mujer experimentó un cambio al ser intencional con el orden de su casa, nosotros también podemos experimentar una renovación cuando decidimos cuidar cada detalle con amor y devoción. Dios no está esperando perfección, pero sí está buscando corazones dispuestos a transformar su forma de vivir. Él quiere que entendamos que los pequeños cambios pueden generar un impacto significativo en nuestra vida espiritual. No dejemos que la rutina nos haga ciegos a las cosas que necesitan ser mejoradas. Pidamos a Dios sabiduría para identificar esos hábitos que necesitan ser transformados y determinación para actuar en consecuencia. No permitamos que el desorden espiritual nos robe la paz. Aprendamos a consagrar nuestro entorno con acciones sencillas pero significativas, y veremos cómo el Señor comienza a obrar en cada área de nuestra vida, renovando no solo nuestro hogar, sino también nuestro corazón. La puerta es mucho más que un objeto físico. Es un símbolo poderoso que encontramos repetidamente en la palabra de Dios. Una puerta no solo representa el acceso a un lugar, sino también la transición entre lo que queda afuera y lo que permitimos entrar. Es un punto de cambio, un umbral donde decidimos qué dejamos atrás y qué traemos con nosotros. No es casualidad que en la Biblia Jesús mismo se identifique como la puerta cuando dice en Juan 10:9: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta declaración no solo revela su papel como el único camino a la salvación, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las puertas en nuestras vidas pueden ser símbolos de protección o vulnerabilidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo la entrada de tu casa puede representar la frontera espiritual entre lo que quieres dentro y lo que necesitas dejar fuera? ¿Alguna vez te has detenido a considerar que el cuidado que das a ese espacio puede influir en el ambiente espiritual de tu hogar? No es superstición, es intencionalidad espiritual. La manera en que tratamos la puerta de nuestro hogar refleja cómo estamos cuidando lo que permitimos que entre en nuestra vida y lo que decidimos dejar afuera. En la antigüedad, la puerta de una casa era mucho más que un acceso. Era el lugar donde se establecían acuerdos, donde se daba la bienvenida a los huéspedes, donde se proclamaban noticias importantes. En el contexto espiritual, también era el punto donde se establecía protección. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de la Pascua. Dios dio instrucciones precisas a los israelitas antes de la última plaga en Egipto. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:7. Esa sangre en el umbral no, era solo un símbolo,
Era una declaración de que esa casa estaba bajo la protección de Dios. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, las casas con la señal de la sangre fueron preservadas. ¿Te das cuenta de lo significativo que es consagrar la entrada de nuestro hogar? No estamos hablando de un ritual vacío, sino de un acto de fe que declara que nuestro hogar pertenece a Dios, que lo que quede fuera no tendrá acceso a lo que está adentro. La puerta también representa una elección espiritual. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, está diciendo que el acceso a la vida eterna y a la protección divina solo es posible a través de Él. No hay atajos, no hay otra entrada. De la misma manera, nosotros también debemos ser conscientes de que nuestra puerta física representa el acceso a lo que permitimos que influya en nuestro hogar. Si no somos cuidadosos con lo que dejamos entrar, ya sea a través de nuestras actitudes, palabras o incluso de objetos que traemos, podemos estar abriendo la puerta a influencias espirituales negativas. La entrada de nuestra casa debe ser un lugar consagrado, un umbral que marque claramente la diferencia entre lo que pertenece a Dios y lo que no tiene cabida en nuestras vidas. Imagina por un momento que cada vez que cruzas la puerta de tu casa, estás haciendo una declaración espiritual. Si llegas con pensamientos cargados de negatividad, con preocupaciones que arrastras desde el exterior y simplemente los dejas entrar sin ningún filtro, ¿no estarás permitiendo que esa carga espiritual se asiente en tu hogar? Pero si al llegar a casa tomas un momento para orar, para entregar a Dios lo que has vivido en el día, para pedirle que su paz llene ese lugar, entonces estarás estableciendo una frontera clara donde la paz de Dios comienza en el umbral. Esa es la diferencia entre cruzar la puerta como un mero acto cotidiano o hacerlo con intención espiritual. No podemos ignorar el poder simbólico que tiene la entrada de nuestro hogar. No es solo el lugar por donde entramos y salimos, es el punto donde decidimos lo que dejamos fuera y lo que permitimos que influya en nuestra vida. Hace algún tiempo, una familia compartió conmigo su experiencia. Durante meses sentían que el ambiente en su casa estaba cargado. Había constantes discusiones, tensión, una sensación de inquietud. Después de reflexionar, se dieron cuenta de que al llegar a casa, simplemente arrojaban los zapatos en la entrada, dejaban las cosas sin cuidado y no se detenían a orar antes de entrar. Decidieron cambiar su rutina. Al llegar a casa, se detenían un momento en la puerta, daban gracias por el día, oraban pidiendo que cualquier carga del exterior se quedara fuera y luego cruzaban el umbral con una actitud de gratitud. Al poco tiempo notaron que el ambiente cambió, la tensión disminuyó y comenzaron a experimentar más paz en su hogar. No fue magia, fue intencionalidad espiritual. Decidieron consagrar el acceso a su casa, asegurándose de que al cruzar esa puerta, sus corazones estuvieran en paz con Dios y entre ellos. A veces pensamos que los problemas en el hogar son solo fruto de circunstancias externas, pero también es importante examinar si nosotros mismos estamos permitiendo que el caos entre sin siquiera notarlo. La entrada de nuestra casa debe ser un recordatorio constante de que necesitamos guardar nuestro espacio, protegerlo espiritualmente y asegurarnos de que lo que permitimos cruzar ese umbral esté en armonía con los principios de Dios. No se trata de rituales vacíos, sino de decisiones conscientes que reflejan nuestro deseo de que Dios reine en nuestro hogar. Así como la sangre en los postes de las puertas de los israelitas representaba la protección divina, nosotros también necesitamos aplicar la sangre de Cristo a nuestras vidas y hogares, asegurándonos de que lo que entre sea compatible con su paz y su santidad. Quizás sea el momento de examinar nuestras propias puertas, tanto físicas como espirituales. ¿Estamos siendo cuidadosos con lo que dejamos entrar? ¿Estamos consagrando nuestro hogar cada día? ¿O simplemente cruzamos el umbral sin pensar en lo que estamos permitiendo que influya en nuestra familia? El acto de detenernos en la puerta y orar no es solo un gesto simbólico, es un recordatorio de que queremos que nuestra casa sea un lugar donde Dios se sienta bienvenido. Así como el Señor protegió las casas de los israelitas cuando vio la señal de la sangre,
también quiere proteger nuestro hogar cuando ve que lo hemos consagrado a Él. No permitamos que lo rutinario nos haga perder de vista lo sagrado. La próxima vez que cruces la puerta de tu casa, toma un momento para reflexionar. ¿Estoy entrando con paz, con gratitud, con un corazón dispuesto a dejar fuera lo que no edifica? Haz de tu entrada un lugar donde la presencia de Dios comience a transformar el ambiente. Porque cuando consagramos lo pequeño, cuando cuidamos lo cotidiano, Dios hace que lo ordinario se convierta en algo extraordinario. Que cada puerta que crucemos sea una oportunidad de renovar nuestra fe, de afirmar que nuestra casa es territorio del Señor y de declarar que lo que Dios ha bendecido, ninguna influencia negativa podrá tocar. A veces pasamos tanto tiempo preocupándonos por nuestras responsabilidades diarias, por el trabajo, por los compromisos sociales, por las tareas del hogar, que dejamos de lado lo más importante: consagrar nuestro espacio a Dios. Nuestra casa no es solo un lugar físico donde descansamos y compartimos con nuestra familia, es también un refugio espiritual, un santuario donde buscamos la paz, la comunión y la presencia de Dios. Sin embargo, muchas veces la rutina nos lleva a olvidar que cada rincón puede ser un lugar de adoración si lo consagramos con intención y devoción. No se trata de hacer de nuestro hogar un templo frío y rígido, sino de aprender a cultivar una atmósfera donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, donde el ambiente refleje la presencia de Dios en cada detalle. Para que nuestra casa sea un lugar de bendición, necesitamos más que buenos deseos. Necesitamos prácticas diarias que reflejen nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 91:1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos enseña que la protección divina no es un evento aislado, sino el resultado de permanecer bajo la cobertura de Dios. No basta con clamar por protección de vez en cuando, necesitamos habitar en su presencia constantemente. Y eso también se refleja en cómo gestionamos nuestro hogar. Transformar nuestra casa en un lugar de bendición implica crear un ambiente donde la presencia de Dios se sienta todos los días, no solo en momentos de crisis. ¿Cómo hacemos esto? A través de prácticas sencillas pero poderosas, gestos cotidianos que hablan de nuestra fe, actos de consagración que transforman lo ordinario en algo sagrado. Una de las primeras cosas que podemos hacer es establecer un tiempo diario de oración, en casa. No tiene que ser una oración extensa o formal, puede ser un momento breve pero significativo, donde entregamos el día a Dios, donde le pedimos que guarde nuestro hogar, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Podemos reunirnos en familia por las mañanas o antes de dormir, pero lo importante es que ese tiempo se convierta en una prioridad. Porque cuando dedicamos tiempo a Dios, Él honra nuestra disposición y nos llena de su paz. No dejemos que el cansancio o la rutina nos roben esa oportunidad de fortalecer nuestra vida espiritual. Un hogar donde se ora juntos es un hogar que permanece fuerte en medio de la adversidad. Otro aspecto importante es consagrar el ambiente y los objetos personales. Muchas veces acumulamos cosas sin darnos cuenta del impacto que pueden tener en nuestra vida espiritual. No se trata de atribuir poder a los objetos, sino de reconocer que lo que permitimos en nuestro hogar refleja lo que permitimos en nuestro corazón. Si tenemos cosas que nos recuerdan momentos difíciles, objetos que cargan con recuerdos negativos o símbolos que no glorifican a Dios, es el momento de revisar y purificar nuestro entorno. Podemos orar sobre cada rincón de la casa, declarando que el Señor tome el control, que su presencia llene cada espacio, que su paz descanse sobre nuestro hogar. No necesitamos hacer un ritual complejo, simplemente orar con sinceridad y fe, pidiendo al Espíritu Santo que transforme el ambiente y lo llene de su luz. Incluso algo tan simple como el lugar donde dejamos nuestros zapatos puede tener un significado espiritual profundo. Ya hablamos de cómo los zapatos representan nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestro rumbo espiritual. Por eso, cuando lleguemos a casa,
podemos hacer una pequeña oración mientras los colocamos en su sitio diciendo: Señor, dejo aquí el peso de este día, dejo fuera lo que no edifica y entro en este hogar con tu paz. Puede parecer insignificante, pero este gesto de intencionalidad nos recuerda que queremos que nuestro caminar esté siempre bajo la guía de Dios. Colocar los zapatos en el lugar adecuado no es solo un acto de orden, es una declaración de que queremos mantener nuestras vidas alineadas con el propósito divino. Una familia compartió conmigo cómo comenzaron a cambiar su rutina diaria para hacer de su casa un lugar de bendición. Al principio no sabían por dónde empezar, porque sentían que su hogar estaba lleno de tensiones, de discusiones constantes, de una atmósfera pesada. Después de orar juntos, decidieron implementar pequeños hábitos espirituales. Comenzaron por abrir la Biblia en un lugar visible de la casa, colocando un versículo en la puerta principal para recordar que ese espacio estaba dedicado al Señor. También empezaron a orar antes de salir de casa y al regresar, pidiendo a Dios que guardara su entrada y su salida. Poco a poco notaron cómo el ambiente cambiaba, cómo la paz comenzaba a fluir de manera natural. No fue algo instantáneo, pero su persistencia en buscar a Dios en lo cotidiano trajo una renovación espiritual que impactó a cada miembro de la familia. A veces pensamos que para transformar nuestro hogar necesitamos hacer grandes reformas o cambios drásticos, pero la verdad es que la transformación comienza con decisiones pequeñas, pero consistentes. No necesitamos esperar un momento especial para dedicar nuestro hogar a Dios. Podemos comenzar hoy mismo haciendo una oración sencilla. Señor, que esta casa sea un lugar donde tu presencia habite, donde tu paz reine, donde tus ángeles la custodien. Que cada objeto aquí refleje tu amor, que cada rincón sea un refugio de bendición. Esta oración no solo consagra el espacio físico, sino también nuestras intenciones y nuestra disposición a vivir de manera que glorifique a Dios. Es importante también cuidar nuestras palabras, porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Si constantemente estamos hablando negativamente, quejándonos o criticando, estamos sembrando discordia en nuestro propio hogar. En cambio, si elegimos hablar palabras de ánimo, de fe, de gratitud, estaremos creando un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. A veces no nos damos cuenta de que nuestras propias palabras pueden abrir puertas al desánimo o al conflicto. Por eso, tomemos la decisión de bendecir nuestro hogar con cada palabra que pronunciemos, declarando que Dios tiene el control y que su presencia es la que gobierna nuestro entorno. La Biblia nos enseña que el que habita al abrigo del Altísimo encuentra refugio bajo sus alas. No podemos permitir que lo mundano ocupe el lugar de lo sagrado en nuestro hogar. Debemos ser intencionales en cada gesto, en cada hábito, en cada palabra. Que nuestra casa sea un lugar donde Dios quiera habitar, donde cada día renovemos nuestro compromiso de vivir conforme a su voluntad. No importa cuán difícil haya sido el día, al llegar a casa, tomemos un momento para recordar que ese es nuestro refugio, nuestro lugar de encuentro con Dios. Que nunca demos por sentado el privilegio de tener un espacio donde adorar, donde orar, donde compartir la palabra en familia. Porque cuando nuestro hogar está consagrado, no solo recibimos bendiciones, sino que también nos convertimos en un faro de luz para quienes nos rodean. Que nuestra casa sea el testimonio vivo de que Dios está presente, de que su gracia nos acompaña y de que su bendición descansa sobre nuestro hogar y nuestra familia. Hay momentos en la vida en que nos encontramos enfrentando problemas que parecen surgir de la nada, situaciones que nos toman por sorpresa y nos preguntamos por qué nos suceden cosas difíciles cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero si nos detenemos a reflexionar con sinceridad, quizás nos demos cuenta de que no es cuestión de mala suerte o de circunstancias externas, sino que hay detalles espirituales que hemos descuidado a lo largo del camino. La negligencia espiritual es una trampa sutil, porque no se presenta de manera evidente, no llega con un gran anuncio o con una advertencia clara,
sino que se instala poco a poco, casi sin darnos cuenta, hasta que de repente nos encontramos en medio de una situación que podríamos haber evitado si hubiéramos estado más atentos a los pequeños detalles que parecían insignificantes. Dios nos llama a vivir en santidad y a cuidar de cada aspecto de nuestra vida espiritual, pero muchas veces por la rutina, el cansancio o la simple costumbre, permitimos que pequeños hábitos negativos se acumulen. Tal vez dejamos de orar por las mañanas porque pensamos que lo haremos más tarde, y luego el día nos envuelve en sus actividades y la oración queda relegada al final, cuando ya estamos exhaustos. Quizás dejamos de leer la palabra porque creemos que un día sin hacerlo no hará mucha diferencia, y luego esa falta de conexión se convierte en semanas y meses sin buscar el consejo de Dios. Son esos pequeños descuidos los que pueden abrir puertas a problemas espirituales mayores, porque lo que comienza como un acto aislado puede convertirse en un patrón de negligencia que da espacio al enemigo para infiltrarse en nuestra vida. La Biblia nos da un ejemplo claro de cómo la negligencia puede destruir el propósito de Dios en la vida de una persona. El rey Saúl fue ungido por Dios para liderar a Israel. Tenía todo lo necesario para ser un rey exitoso bajo la dirección del Señor. Pero su historia nos enseña que la obediencia parcial y la negligencia espiritual pueden tener consecuencias devastadoras. Dios le dio una instrucción clara: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo sus bienes y ganado. Pero Saúl decidió guardar lo mejor de las ovejas y de los bueyes, justificando que lo haría para ofrecer sacrificio a Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su desobediencia diciendo que lo hacía con buenas intenciones, pero Samuel fue enfático al decirle: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Saúl perdió el favor de Dios porque permitió que el descuido y la justificación personal tomaran el lugar de la obediencia genuina. No basta con hacer cosas buenas si esas cosas no están alineadas con lo que Dios nos ha pedido. La negligencia en cumplir plenamente el mandato divino le costó el reino. Este ejemplo nos lleva a pensar en cuántas veces justificamos nuestros propios descuidos espirituales con la excusa de que estamos ocupados haciendo cosas buenas. Tal vez pensamos que estamos sirviendo a Dios de alguna manera, y eso nos da permiso para dejar de lado otros aspectos importantes de nuestra vida espiritual. Quizás estamos tan enfocados en los proyectos ministeriales que olvidamos el tiempo a solas con Dios. Tal vez estamos tan ocupados sirviendo a otros que descuidamos nuestra relación personal con el Señor. Pero Dios no quiere una obediencia a medias, no quiere un servicio que sustituya la comunión íntima. Cuando empezamos a dejar pasar pequeños detalles, cuando bajamos la guardia en lo espiritual, estamos permitiendo que la negligencia se convierta en un hábito peligroso que puede alejarnos de la voluntad de Dios. Una forma práctica de evitar caer en esta trampa es prestar atención a los pequeños actos de cada día. No podemos permitir que el desorden exterior se convierta en un reflejo del desorden interior. Si dejamos que objetos se acumulen sin propósito, si permitimos que el caos se apodere de nuestro entorno, estamos mostrando que también hemos descuidado el orden en nuestra vida espiritual. No se trata de vivir en una obsesión por la perfección, sino de ser intencionales en cada detalle. Dios no está buscando que tengamos una casa impecable en lo físico, sino que cada acción refleje un corazón dispuesto a honrarlo en todo lo que hacemos. Imagina que al llegar a casa, en lugar de dejar tus zapatos tirados, te tomas un momento para colocarlos en su lugar y agradecer a Dios por el día que te ha permitido vivir. Ese gesto puede parecer insignificante, pero es una declaración de que no quieres dejar que el descuido gane espacio en tu vida. De la misma manera, mantener un ambiente espiritualmente limpio significa estar atentos a lo que permitimos entrar, ya sean actitudes negativas,
conversaciones dañinas o simplemente el hábito de dejar que el día pase sin buscar la dirección de Dios. No podemos permitir que la negligencia espiritual tome el control. Necesitamos ser diligentes en cultivar un entorno donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. La historia de Saúl también nos enseña que la falta de atención a lo que Dios pide puede llevarnos a justificar nuestras propias decisiones como si fueran mejores que el mandato divino. Cuando empezamos a pensar que nuestras acciones pueden reemplazar la obediencia, estamos cayendo en la misma trampa que destruyó el reinado de Saúl. Dios no necesita nuestras excusas, necesita nuestra disposición a obedecer sin cuestionar su sabiduría. No se trata de cumplir por cumplir, sino de tener un corazón humilde que reconoce la importancia de cada detalle espiritual. Cuando permitimos que los pequeños actos de desobediencia se acumulen, eventualmente se convierten en una barrera que impide el fluir de la bendición en nuestras vidas. Es el momento de reflexionar sobre cómo estamos manejando esos pequeños detalles en nuestro día a día. ¿Estamos siendo diligentes en cuidar nuestra vida espiritual o estamos dejando que la rutina nos haga perder el enfoque? No podemos permitir que el enemigo gane terreno simplemente porque bajamos la guardia en cosas aparentemente insignificantes. Decidamos hoy prestar más atención a lo que hacemos, a lo que decimos, a cómo manejamos cada situación cotidiana. No dejemos que lo pequeño se convierta en un obstáculo para el propósito de Dios en nuestra vida. Recordemos que la obediencia completa es mejor que el sacrificio, que prestar atención a la voz de Dios es más valioso que cualquier otra cosa que podamos ofrecer. Si mantenemos nuestros ojos abiertos y nuestro corazón dispuesto, evitaremos que la negligencia espiritual se convierta en la causa de nuestra caída. Que cada día sea una oportunidad de renovar nuestro compromiso con el Señor, de vivir con intencionalidad y de honrarlo en todo lo que hacemos, asegurándonos de que no haya espacio para la negligencia en nuestra relación con Dios. A lo largo de esta reflexión hemos comprendido que nuestro hogar es mucho más que un espacio físico donde habitamos, es un reflejo de nuestra vida espiritual, un lugar donde Dios desea habitar, donde su presencia transforma el ambiente, donde cada detalle importa porque refleja nuestra devoción y nuestra disposición a honrar al Señor. No podemos permitir que la rutina, el cansancio o el descuido nos hagan perder de vista la importancia de mantener nuestro hogar consagrado, ordenado y lleno de paz. Hemos aprendido que no se trata solo de objetos, de costumbres o de hábitos, sino de lo que estos representan en lo profundo de nuestro corazón. Dios nos llama a vivir en santidad, no solo en la iglesia o en los momentos de oración, sino también en lo cotidiano, en cómo manejamos cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro entorno. Cuando recordamos el ejemplo de Saúl, nos damos cuenta de que la negligencia espiritual puede tener consecuencias graves, que la obediencia parcial no agrada al Señor y que el descuido en lo pequeño puede traer caos en lo grande. Por eso necesitamos tomar decisiones conscientes que demuestren nuestro deseo de caminar en rectitud, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de permitir que el Espíritu Santo nos guíe incluso en lo que parece insignificante, porque cuando aprendemos a ser fieles en lo poco, el Señor nos confía lo mucho. Necesitamos transformar nuestro hogar en un refugio de paz, donde la oración sea parte de nuestra rutina diaria, donde los gestos de gratitud y amor sean visibles, donde cada rincón refleje el compromiso de vivir bajo la dirección de Dios. No podemos bajar la guardia, no podemos permitir que el desorden exterior sea una manifestación de un corazón que ha perdido el rumbo. El Salmo 101:2 nos recuerda una verdad fundamental. Portaréme con sabiduría en el camino recto. ¿Cuándo? Vendrás a mí. Andaré en integridad de corazón en medio de mi casa. Este versículo nos desafía a vivir con sabiduría, a mantener la integridad no solo en público, sino también en la intimidad de nuestro hogar. Porque la verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera. No podemos esperar que el exterior cambie si nuestro interior sigue atado a patrones de descuido, a
hábitos que no reflejan la presencia de Dios. La renovación espiritual no es un evento único, es un proceso continuo en el que decidimos cada día vivir conforme a los principios del reino. No dejemos que lo cotidiano nos haga olvidar lo sagrado. No permitamos que lo urgente nos distraiga de lo importante. No dejemos que la prisa nos robe el privilegio de cultivar un hogar lleno de paz y armonía. La promesa de Dios es clara. Él habita donde hay orden, donde hay entrega, donde el corazón está dispuesto a vivir en su voluntad. No necesitamos tener una casa perfecta, pero sí necesitamos un corazón dispuesto a hacer de nuestro hogar un altar de adoración. Que cada día podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos vivir con la certeza de que cuando dedicamos nuestro espacio al Señor, Él nos honra con su presencia, nos guía con su sabiduría y nos protege con su amor. No se trata de rituales vacíos, se trata de una actitud continua de entrega, de obediencia, de reverencia hacia aquel que merece lo mejor de nosotros. Que el Señor nos ayude a caminar en integridad, a ser conscientes de cada detalle y a vivir con la certeza de que cuando Él reina en nuestro hogar, la paz y la bendición fluyen como un río inagotable. Vivamos de manera que nuestras acciones reflejen el deseo sincero de honrar a Dios en todo lo que hacemos, porque cuando nuestro corazón está alineado con su voluntad, nuestro hogar se convierte en un reflejo del cielo en la tierra.